El Internet es un lugar tan profundo como desconocido, y una parte importante de ella es accesible por medio del buscador más utilizado de todos, que es Google. Como dijo Nietzsche, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Antes de iniciar, recordarles que este iceberg es meramente ilustrativo, no se incentiva de alguna manera las búsquedas de lo mencionado, tanto por decencia como por su propia seguridad. Como habrán podido ver, el propio video tiene un disclaimer, e incluso, nuevamente les aclaro, este video es ciertamente desagradable de ver y escuchar, así que míralo bajo tu propio riesgo. Así que, comencemos con este iceberg de cosas que definitivamente no deberías buscar en Google. Ahora sí, entra intro. Este término se utiliza para describir a los hombres fuertes y con mucho vello corporal, dando la imagen de un oso, generalmente siendo asociado a hombres algo ya mayores. Sin embargo, también es una forma de definir a un gusto como tal a esta clase de hombres dentro de la comunidad gay. Así que cuidado con buscar algo así, o que te quieran trolear engañándote, porque encontrarás más imágenes de lo segundo. Esto es algo extraño. Al buscar esto, evidentemente te saldrá un dinosaurio con una boca amplia y dientes numerosos. La cuestión está en el nombre, porque se llama Nigersaurus. Y sí, lo leí con G de J, porque es así el nombre. En realidad fue descubierto en República de Níger. La cuestión era al leer el nombre exactamente como pensabas, en forma del insulto racial más polémico. MLB The Show 17 es un videojuego lanzado para la PlayStation 4 en 2017. Particularmente no juego muchos videojuegos de deporte en general, y mucho menos de béisbol, pero este juego tuvo especial visualización por publicaciones donde salían glitches visuales que dejaban a jugadores así de deformados. Desde el comienzo hay problemas porque el cloroformo no funciona como en las películas. En la ficción el cloroformo te deja desmayado por varios minutos con olerlo directamente unos segundos. En realidad es al revés, el tricloruro de metilo requiere una buena cantidad de tiempo respirándose para noquearte unos cuantos minutos. Pero teniendo en cuenta la intención inicial de lo que implica el buscar la cantidad de cloroformo pertinente, ya se sabe qué clase de persona es la que está buscando esto. Hay varias reglas en internet, que aunque sean una broma, en ocasiones contadas dicen hechos bastante ciertos. De estos hechos está la famosa regla 34. Si existe, hay contenido más 18 al respecto. Parece incluso a primera vista una regla relativamente normal. De hecho, que se pervierte una que otra cosa, pero límites que alcanza la regla son ilimitados. Dibujos animados y especialmente los dibujos infantiles es quizás lo que más choque, pero ni de lejos se acorta a eso. Lemon Party es referido a una actividad muy concreta realizada entre ancianos. Creo que ya sabes a qué me refiero. Inicialmente era una página del mismo nombre con un solo archivo de imagen que era precisamente de ellos. 3 ancianos bastante cariñosos entre ellos. Era de estos sitios que mandabas a tus amigos para trolear, cosa que de hecho pasa aún bastante con, bastantes puntos de este video, aunque Lemon Party es de esos pocos que trascendió a la cultura popular. El esmegma es una secreción que producen los genitales masculinos. Se aloja en la zona de la base baja de la punta del miembro. No es especialmente peligrosa, si mantienes una higiene adecuada no provocará problemas en principio, pero las acumulaciones más grandes sí que son un problema. Es bastante desagradable de googlear, porque lo muestra para una ilustración médica completa, así que no verás los casos normales, verás los casos que son de análisis. Así que si eres fácil de asquear, no te recomiendo para nada verlo. Esta es una pésima idea. Una de las cosas que justifica más lo larga que resulta la carrera de medicina es el tiempo que te tomará al tener estudiados y poder identificar síntomas. El no distinguir bien puede diferenciar una tos bastante fuerte de una laringitis, pero eso lleva a un estudio especializado para poder distinguir correctamente qué enfermedad se tiene y cómo tratarla. Así que autodiagnosticarte teniendo experiencia médica nula
Hará que de hecho te saltará una enfermedad más grave de lo que piensas y te vas a preocupar. O mucho peor, que no te detectes un problema más grave de lo que aparenta. En caso de dudas, visita un médico. Google no tiene todas las respuestas. Al googlear esto, es poco probable que en realidad te den una respuesta confiable, pero es más bien lo que hay detrás de ello. La dirección de un mandatario o de cualquier administrador público es peligrosa y muy específica, así que se suele sobreentender que las intenciones por las que alguien buscaría esto no son buenas. Es de esas pequeñas cosas que dejan un pequeño historial dentro de tu búsqueda. Si eres aracnofóbico, buscar esto te destruirá. Al googlear esto te saldrá la imagen de un reloj con una araña detrás de él. Las patas de la araña son mucho más grandes a comparación del reloj, y da pánico saber que una araña así o sus huevos pueden llegar en un paquete o oculto en un sillón de casa. Las arañas cazadoras generalmente viven en cuevas y no salen de ahí, pero moviéndose un poco pueden llegar a habitar casas en bosques o zonas muy oscuras, así que podrían estar en cualquier parte si vives cerca de una zona así. Como tal, se refiere a la repulsión por figuras geométricas pequeñas muy juntas entre sí. Para algunos simplemente nos da, una sensación desagradable, pero tampoco es algo demasiado fuerte. Pero las cosas siempre pueden subir de nivel. Hay edits de imágenes bastante detalladas, haciendo efectos así en partes del cuerpo o en objetos. Si te agarra mal, quizás te dé mucho más asco del que de por sí da. Búsquedas de este tipo son bastante rastreadas por razones evidentes. La fabricación de explosivos es peligrosa para una mano inexperta que intenta fabricarlos, y aún más en manos equivocadas que pretenden emplearlas. Los materiales de bombas más efectivas son por supuesto más complicadas de conseguir, pero te sorprendería la facilidad para obtener algunos materiales con un poco de conocimiento de química y reactivos. Es un conocimiento que realmente debe ser controlado. Esto es algo extraño de incluir. A lo largo del iceberg logramos ver diversas cosas desagradables, y veremos cosas aún más perturbadoras con intención de serlo por serlo. Sin embargo, Sekintani Norihiro es básicamente un artista. Busca expresar de manera artística a través de las tripas y las imágenes distorsionadas del cuerpo en sus collages, haciendo uso especialmente de las formas y texturas de los órganos internos, como intestinos o estómago. Ciertamente no es un arte para todos, pero en su defensa es mejor que mucha basura que presentan como arte. Fue un delincuente bastante cubierto por los medios. Esto era ciertamente más por su aspecto, que llamaba mucho la atención, pero si de por sí era desagradable a la vista, no tenía un interior que lo ayudara en absoluto. Estuvo envuelto en varios escándalos de delitos sexuales en los que atacó tanto a personas como a animales. Créeme, no es agradable de ver y mucho menos de escuchar lo que hizo. El waffle azul era una enfermedad de transmisión sexual falsa. Básicamente era una broma que buscaba despertar tu curiosidad, que googlees la palabra y te encontraras con imágenes de sarpullidos e inflamaciones muy desagradables, que según las fotos se infecta de un color azul. Esto era evidentemente un montaje, y de hecho si googleas la palabra encontrarás tal cual las imágenes que observas. Algún que otro artículo que habla del tema, pero por la fecha de 2010 era sumamente famoso y había imágenes increíblemente grotescas. Los videos 333, 333, 333 o 93 para ya no complicarnos, tienen relación con el caso Obey the Walrus, que fuera de toda su historia, solo era una película de muy mal gusto con una persona bastante enferma, pero la existencia de ese video causó el nacimiento de más imitadores. De los más grotescos está el caso de 93, cuyas imágenes horribles pueden pasar del terror más desagradable, básicamente mediante la incomodidad. No es especialmente algo grotesco, pero sí bastante incómodo de ver con las luces apagadas en un mal momento. Asqueroso. Básicamente consiste en hacer un círculo alrededor de una galleta o bizcocho y acabar sobre ella, sí, y me refiero a ese significado de acabar. Al realizar esto, se supone que el último en acabar debe comer el postre como está. Si googleas esto te encontrarás desde imágenes
a videos. Nada recomendable. El contenido gore, más bien el nombre, es conocido, pero el término es un poco complicado para algunos. De todos modos, este implica a escenas o imágenes fuertes en contenido visceral, sean tripas, órganos o litros y litros de sangre. Este contenido tiene películas, animes, dibujos, en fin, todo tipo de forma. Al escuchar este término, lo mejor sería que te expliquen directamente de qué se trata y no tener que verlo por tu cuenta si eres bastante sensible, ya que generalmente le dan otros nombres aparte de gore. Al buscar esto y apretar el voy a tener suerte, te salía una página de ancianos dándose una mano entre sí, si sabes a lo que me refiero. Esta también era un troleo común enviado como un meme o video gracioso que acaba mostrando todo eso. Este sitio de choque consistía en una imagen bajo el nombre hello.jpg, que era un hombre abriendo su cavidad de una manera sumamente grotesca. Era bastante explícita y generalmente enviaban el archivo a modo de broma para que posteriormente la miren al descargarla. El uranio empobrecido es un material radioactivo de usos diversos. Para usos civiles, en mayoría es para radioterapia o para contener objetos radioactivos. Para usos militares, se usa para protección radioactiva. Sin embargo, tiene propiedades para ser un arma demasiado buena, pues como bala no solamente asegura un envenenamiento radioactivo, sino que puede atravesar blindaje por su propiedad de mantener la firmeza de la punta, y al impactar crea una reacción incendiaria, siendo una munición mortal en muchos sentidos. Su uso está restringido debido a la restricción de armas nucleares, así que como imaginarás, se vende en mercados muy específicos, así que buscarlo posiblemente haga que se te ponga un ojo encima de manera bastante justificada. Si tu cuidado dental no es fuerte, es posible que comience a desarrollarse un sarro, el cual, de no ser cuidado, puede llegar a formarse como un cálculo dental, una forma en que los dientes se vuelven marrones. Es muy desagradable de ver y aún peor de sufrir, así que cepíllense correctamente los dientes. Esta enfermedad es bastante difícil de llevar. Consiste en que el volumen de partes del cuerpo, debido a que el sistema linfático pierde completo control, comienzan a hincharse como si fueran globos. Esta enfermedad es bastante grave y, como logran ver, bastante fuerte el efecto, e incluso las imágenes que muestro no se comparan a lo que pueden llegar a encontrar a mayor profundidad. Sin embargo, si algo asusta bastante de esta enfermedad, es que de hecho es bastante complicada de controlar, debido a que viene de picaduras de insectos que la portan. Ed Gein fue parte de la inspiración de Leatherface de La Matanza de Texas. Desde ahí ya sabemos la magnitud del hombre. Ed, entre muchas cosas, hizo artesanías con partes del cuerpo de sus víctimas, sin desperdiciar ninguna parte que le fuera útil para su macabra obra. Empleaba piel, órganos, dientes e incluso empezó a hacer collares de diferentes partes. Forró maletas y la más famosa de todas es una lámpara forrada en piel humana. Consiste en que la cavidad trasera cambie de estar hacia adentro a estar hacia afuera empleando las manos. Evidentemente no pondré imágenes, pero el nombre lo deja bastante visual, pues este efecto parece una media rosada invertida. En este caso es algo difusa la información. Se supone que esta era una página existente, y de hecho incluso ilegal. Si bien de por sí la línea entre lo legal y lo ilegal es bastante delgada en estas páginas, el contenido de esta al parecer era subida en la intensidad, llegando a todo tipo de perversión como fetiches muy específicos, animales o incluso menores. La búsqueda de esta página causaba una instantánea sospecha de que eras parte de quienes subían el contenido. Con el tiempo cayó la página original, pero el hecho de su caída abrió la puerta a numerosas imitadoras, de aquellas de baja seguridad, que generalmente son eliminadas rápidamente.
Nikki Katsouras era una joven de 18 años que en el Halloween de 2006 sufrió un accidente automovilístico en una carretera de Lake Forest en California. A la hora de realizar la revisión del accidente, se tomaron fotografías para el registro, pero estas fotografías fueron publicadas por la policía en redes sociales internas. Una cosa llevó a la otra y finalmente comenzó a esparcirse por todo internet. Los padres de Nikki recibían correos y fotografías en casa con las fotos de su hija después del accidente, prácticamente sin cara y casi con media cabeza. Llevaron el caso a juicio, pero lastimosamente aún hoy en día la foto de Nikki sigue siendo compartida. Hisashi Ouchi fue el hombre que recibió mayor cantidad de carga radiactiva en la historia. Durante su trabajo haciendo combustible de reactor nuclear, empezó a suceder la reacción, y una gran cantidad de neutrones y rayos gamma comenzaron a atacarlo directamente. Al soportar eso, tuvo una carga casi similar a la del epicentro de una bomba atómica. Lastimosamente, no murió al instante, sino que vivió una agonía de 3 meses. Sus fotografías de su desarrollo siguen en circulación, del sufrimiento de un monstruo tan grande como es la radiación. En referencia al punto anterior donde tratamos el PINSOC, este es llevarlo incluso más lejos, ya que posterior a realizar lo anterior, el Rosebuding consiste en un beso que ya se imaginan dónde se da. Este, en todo caso, te dejará un historial de búsqueda muy delicado, sobre todo a largo plazo, sobre todo si buscas imágenes o videos. Estos nombres son codificados, pobremente, pero codificados. Así como puedo decir Coca-Cola o Triple X, estoy refiriéndome a algo completamente distinto, una palabra que no debo decir, como en casi todo este video. Pero ProAna y ProMia son páginas bastante oscuras. Para el caso de la anorexia, ProAna, consejos para evadir las comidas sin daño a corto plazo, supuestamente. Y en el caso de ProMia, más bien en el caso de la bulimia, métodos de evacuación más rápida sin digestión. Estos sitios eran muy visitados y aún son creados para aconsejar maliciosamente una actividad realmente muy peligrosa para la vida de muchos jóvenes. Esta palabra es una expresión para referirse a las actividades sexuales o de dicha connotación en la comunidad furry. Si de por sí los furries te parecen de esas cosas que solo deberían quedarse en internet, esto te parecerá incluso más perturbador, ya que verás cómo interactúan en ese contexto. Se trataba de un gran esquiador austriaco que lastimosamente tuvo un gran accidente durante las prácticas de un torneo, enganchando sus esquís con la barrera de seguridad y golpeándose contra ella. Esto a una velocidad enorme en una bajada. Le causó numerosas fracturas y heridas internas, pero lo más grave es que tenía las piernas completamente abiertas. Esto fue registrado en video y actualmente, buscando de manera muy específica, se puede observar aún el video en el cual sufre todo esto. De este tema ya hablamos en el iceberg del cuerpo humano, siendo que la ictiosis arlequín es una condición genética que causa que la piel se vuelva gruesa y seca, lo cual la vuelve muy fácil de quebrarse, haciendo que básicamente la piel se vuelva como la cáscara de un huevo. Los nacidos así suelen vivir pocas semanas, pero aquellos que llegan a sobrevivirlas tendrán que tener una vida con mucho cuidado para protegerse. Como nombramos con anterioridad, el gore de por sí es una búsqueda bastante delicada, pero sitios como Foro Gore, que ocupa este lugar, existen y son extremadamente más especializados que la mera búsqueda. En páginas como esta hay videos variados de la temática, siendo incluso subidos videos de amenaza entre criminales, que básicamente muestran ejecuciones. Los animales que necesitan pasar por una metamorfosis inician como larvas. En este caso, la búsqueda te dirigirá a imágenes de larvas naciendo dentro de la boca o alrededor de la misma de personas.
Creo que con la mera descripción puedes notar lo horrible que es esto, pues también está dentro de esas historias de picaduras de animales que dejan huevos en la herida para que crezcan, las cuales, si bien tienen bastantes agujeros dentro de ellas, las imágenes son lo suficientemente bien editadas como para darte un así asco. También se le suele decir Fancy Island. Consiste en una página rosada y cute con un pequeño personaje neko. No parece particularmente interesante, pero al apretar en la neko aparecerá una imagen screamer de una mujer. Pero, ¿por qué algo tan sencillo aparece en algo más abajo que páginas aparentemente mucho más fuertes? La razón es que otros sitios solo se limitan al choque inicial. En el caso de Lomando, a pesar del screamer, las cosas no terminan ahí. El sitio contiene rompecabezas y minijuegos del mismo tipo dentro de ella, con caminos alternativos, siendo que al final puedes ver una galería con fotos de todo tu viaje hasta ahí. Un viaje donde constantemente se trataron temas de depresión y temas mucho más oscuros, siendo uno de los sitios bastante más profundos dentro de este iceberg, siendo que al parecer se está expandiendo cada vez más, pareciendo no tener límites en las actualizaciones. Directamente se traduce como sopa de embriones. Creo que no es necesario describir mucho más de ello, ya que creo que saben por dónde va el asunto respecto a lo que me refiero. No es necesario describir el método de obtención, pero en algunos casos incluso llega a darse con crías de animales también. Esto sonará como algo ocurrido en la web profunda y muy poco vista, pero de hecho ocurrió en Reddit. La difalia, como adivinarán, se refiere a dos cabezas. Y con esto no me refiero a la cabeza superior, sino a la cabeza del miembro masculino. En Reddit, un hombre con difalia contaba su experiencia de vida con fotografías, desde su vida común hasta las reacciones de su cuerpo. Esta página te dirige a un GIF de una escena de una película adulta trans. Esta escena es bastante fuerte y el título puede ayudar a describirla. Carne girando. Definitivamente una dirección que no quieres observar sin estar muy prevenido, y quizás de las más conocidas dentro de las páginas de choque utilizadas para troleos. Clásico de clásicos. El troleo es viejísimo y aún sigue siendo impactante. Este se usó en páginas web, GIFs y por supuesto el video original, que sale en una película cuyo solo nombre ni siquiera sé cómo pronunciar sin que me restrinjan el video, siendo que la escena en cuestión mezcla coprofagia y vómitos. Cuando este video estuvo en su apogeo, incluso fue subido a YouTube, pero ya es cosa que hoy en día marcó la costumbre de esta clase de sorpresas. Se podría decir que fue Two Girls One Cup quien prevaleció, quien hizo famosa esta tendencia. Dross en su momento reaccionó a este video, y pues mejor que le explique su reacción, que es mucho más gráfica que solo contarlo. ¡Ah! ¡Ay, marico! ¡Le está metiendo las anguilas por el c***! Además de este contenido, también destaca cómo modifica de cierta forma las publicidades. Como el video supone búsquedas así, pues los buscadores a veces te mostrarán publicidades bastante perturbadoras, así que no lo busques por las consecuencias que dejará en el historial de tu red. Existen muchas complicaciones de parto o nacimiento, pero la ciclopía es especialmente desagradable y triste. Es un caso entre 100.000 y generalmente no llegan siquiera a nacer, y de llegar a ello el tiempo de vida es casi tan corto como doloroso. Los mitos de los cíclopes nacen de huesos gigantes y de simples historias, pero esta malformación pareciera nacida de una historia de terror. En la comunidad de los mangas H existen diversas páginas, pero los títulos en japonés de animes y mangas a veces son demasiado complicados de escribir, así que hacen uso de códigos de números para buscarlos en diversas páginas. Este número era usado como troleo para quienes buscaban un manga H, por así decirlo, normal, y se llevaban la sorpresa de encontrarse con contenido como este.
Específicamente el código de arriba es de Erogross, que es bastante chocante y violento. Aparte de este código, hay varios por ahí que conducen a mangas H con un contenido aún más gráfico y desagradable, así que ten cuidado a la hora de realizar estas búsquedas. Esta página de choque te dirigirá a un video donde precisamente un sujeto emplea una trampa de ratones, de esas de base de madera y resorte cuya intención es matar al ratón por la fuerza de la presión o dejarlo atrapado ahogándose. El video en cuestión muestra cómo acerca sus partes a la trampa para activarla, siendo visualmente de los lugares más dolorosos de este video. Este fetiche es espantoso. El crush fetish consiste en el placer de ver algo aplastándose. Los videos más normales, por así decirlo, son de mujeres con tacones aplastando copas de vidrio o pequeños cristales, pero esto llega más lejos. El aplastar en video pequeñas crías de animales es lo más comúnmente relacionado a este fetiche. Gatitos, cachorros, crías de rata, renacuajos, e incluso ponerle agregados al tacón para causar aún más dolor a los animales. Evidentemente este contenido es prohibido y eliminado donde se encuentre. Con el nombre ya te llevas una idea de qué encontrarás. Básicamente una competencia de resistencia al dolor, pero no en plan marcial o disciplina, sino de placer por el dolor o infligirlo. Aún así no suena tan surrealista sabiendo que existe un cierto placer al dolor en cierta medida, pero esto no tiene nada que ver con el disfrute, sino con el dolor como tal en su máxima expresión. Desde golpes con objetos puntiagudos, empleo de fuego, cortar partes del cuerpo con objetos filosos e incluso quemarse vivos. Los videos que se podían encontrar no mostraban muerte, únicamente lo que mostraban era el dolor. Actualmente en los primeros resultados no saldrá, pero como en la mayoría de internet y este video, tienen páginas muy específicas para esto. Cuando te pones un guante de plástico y te lo quitas, es una sensación extraña de que sacas algo ligeramente pegado a tu piel, aunque luego ya ni siquiera le prestas atención a esta sensación. El degloving consiste en esa acción con la piel humana. Básicamente quedarse sin partes muy concretas como si fuera a sacarse un guante, pero siendo un pedazo de piel. Estas siglas significan muchas cosas en realidad, incluso un término médico, pero el uso que le toca en esta clase de video fue para buscar contenido que por sus propias siglas en esta situación significaba material de preadolescentes, obviamente con intenciones tanto inmorales como ilegales. La búsqueda nuevamente no te llevará a esta clase de lugares, sin embargo te pone en un historial de búsquedas cada vez más comprometedor conforme intentes profundizar en él. Piensa en un zombie. Los zombies, a pesar de estar vivos, se pudren y su piel se vuelve negra o verde. Este proceso de podrirse en vida es la mejor manera de poder graficarles la gangrena de Funir, una infección de los genitales que hace un proceso parecido al que les describí, además de una pérdida de la piel, que solo podría recuperarse con injertos. Como advertencia, es sumamente infecciosa. Este caso podría ser un video completo, pero resumiremos lo esencial. Mediante chantajes, Matthew Falder conseguía videos de víctimas humillándose y dañándose para evitar que se propagara un video o foto comprometedora. La página Hurt to the Core era donde esta clase de videos eran compartidos y difundidos. Tanto Falder como miles de personas horribles compartían videos e imágenes obtenidas de la misma manera, o de formas aún más violentas. Si apoyan bastante este video, podemos considerar documentar el caso completo de Hurt to the Core, pero como último puesto de este iceberg, es muestra de cosas que no solo no debes buscar por el hecho de observar o mirar un contenido tan grotesco, también por cómo compromete el historial de tu red y cómo se marca un perfil de quien busca esta clase de contenido por algo mucho más fuerte que la curiosidad.
Si te gustó este video, suscríbete para ver más como este. Además, te invito a pasarte por nuestras redes sociales. Siempre puedes ayudarnos un poco con un yape o un plin y aprovechar para salir en pantalla un momento como las donaciones que salieron en este video. O me puedes invitar a un cafecito en Ko-fi si usas PayPal. Nos vemos en la siguiente. Corte.